Entonces es un gran honor poder ahora estar aquí con ustedes presentando. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Ay, perdón, no sé cómo poner aquí para... aquí está. Ok, bueno, yo soy profesora ahorita en Northeastern University en la Facultad de Ciencias de la Computación. Y hoy les voy a presentar mi investigación sobre inteligencia artificial para la acción colectiva de los trabajadores, especialmente los trabajadores digitales. Una pregunta que a mí me apasiona mucho es estar pensando, bueno, ¿cómo podemos crear sistemas de inteligencia artificial que empoderen a los trabajadores digitales? ¿Qué es esto de trabajador digital? ¿Qué son estas plataformas de trabajo digitales? Bueno, estos trabajos digitales se refieren a trabajos en los cuales tienes una plataforma en línea y en esa plataforma en línea las personas suben a lo mejor diferentes tareas que quieren que otra persona, un trabajador, haga y se les va a pagar a esos trabajadores porque completen esas tareas. Usualmente esas tareas son tareas pequeñas, por ejemplo, no, pues la tarea es llévame del punto A al punto B. Otra tarea a lo mejor es, mira, quiero que me hagas un póster para esta conferencia a la que voy a ir. Y entonces, ahorita este tipo de trabajo digital ha estado creciendo. Se espera que para el 2027 el 60% del trabajo, al menos en Estados Unidos, exista dentro de estas plataformas digitales. Y a nosotros como personas de computación, yo estudié en la UNAM Ingeniería en Computación, entonces pues me agrada también como ustedes todo este tema de los algoritmos, estar pensando en los datos. Estas plataformas digitales es un campo muy interesante para estudiar. ¿Por qué? Porque pues tienes varios algoritmos que te están diciendo sobre estas dentro del tema de los trabajadores digitales tienes nuevos algoritmos que se encargan de, por ejemplo, despachar qué trabajador se le va a asignar qué tarea. Asimismo, estás recibiendo una gran cantidad de datos en tiempo real y además de todo son datos masivos y datos heterogéneos. Por ejemplo, tienes los datos de, no, pues el trabajador, estas son sus coordenadas de GPS, aparte de todo el cliente le dio este review, esta calificación por su tarea y vas considerando todos esos datos para ahora tomar una decisión de hacia dónde vas a despachar al trabajador en el siguiente paso. Entonces, pues es un problema bastante interesante porque tienes que manejar datos masivos, datos heterogéneos y estar pensando en con qué algoritmos lo puedes optimizar. Y pues hemos hecho ya bastante progreso en pensar, bueno, cuáles son estos algoritmos que nos pueden ayudar para estas plataformas digitales de trabajo. Y entonces, dado eso, ustedes dirían, bueno, ¿y por qué razón te interesa tanto este tema de la inteligencia artificial con los trabajadores si a lo mejor ya lo resolvimos, ya es un problema resuelto? El problema es que muchos de los algoritmos que hemos desarrollado, eh, se enfocan mucho en beneficiar a las plataformas de trabajo digital. Por ejemplo, beneficiar a Uber, beneficiar a Rappi, y no se concentran tanto en el beneficio, en el bienestar de los trabajadores que están en estas plataformas digitales. Y parte del problema, o sea, entonces ustedes dirían, no, pues entonces nada más hay que ahora sacar algoritmos para los trabajadores, ¿no? Pues ya. Pero el problema es que tienes que entender cuál es el contexto en el cual estás trabajando. Parte del problema es que por un lado estás trabajando con plataformas que son cajas negras. Es decir, las personas, nosotros desde afuera, no sabemos, por ejemplo, pues cuántos trabajadores tiene Uber, qué tipo de tarea, o sea, cuál es el salario mínimo de estos trabajadores, cuántos accidentes hay en los trabajadores de Uber. Es una caja negra, o sea, no, hay muchas dinámicas que están pasando adentro de las plataformas digitales que no sabemos, no tenemos la menor idea.
Y entonces, como son cajas negras, el problema es que los trabajadores pueden enfrentar problemas y no saben si es un problema aislado o es un problema sistemático. Por ejemplo, a lo mejor un trabajador de Rappi sufre un accidente y pues él piensa, no, pues sí, es que fue porque yo no me fijé, estaba despistado, me dormí tarde, no estoy haciendo bien mi trabajo. Pero ¿qué pasa si de pronto el 70% de tu fuerza de trabajo está experimentando ese mismo accidente? Pues tal vez es un problema sistemático. Entonces, el que sea una caja negra se puede volver bastante problemático. Asimismo, el hecho de que sea una caja negra significa que estas plataformas digitales pueden manipular a los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pueden manipular para que trabajen de más, creyendo que van a aumentar su salario, pero como los trabajadores no tienen datos sobre lo que está pasando en la plataforma, no saben si la plataforma lo está nada más manipulando para que trabajen más o si es real lo que les están diciendo. Por ejemplo, Uber tenía unas frases en donde les decía a los trabajadores, oye, mira, si sigues trabajando en la siguiente hora, es muy probable que tu trabajo, que vayas a recibir más del doble por el siguiente viaje que hagas. Entonces vamos a seguir trabajando. Uber on. Y entonces los trabajadores veían eso y decían, no, pues no, sí, me echo otras horas aquí en la noche chambeando porque sé que voy a recibir mayor salario. El problema era que Uber le decía nada más es probable, no les decía con qué probabilidades, tal vez era con 10% de probabilidad, 5% de probabilidad y entonces realmente el trabajador se mataba chambeando de más y realmente no recibía tanto beneficio. Entonces, el hecho de que las plataformas los trabajadores no tengan acceso a sus datos de qué pasa en las plataformas, se vuelve problemático porque no pueden los trabajadores de pronto pensar, bueno, ¿qué problemas enfrentamos? ¿Cómo los podemos resolver? Y además están al pie de poder ser manipulados. Entonces, es por esto que a mí me interesa la pregunta, bueno, a ver, ¿cómo creamos sistemas de inteligencia artificial que empoderen a esos trabajadores digitales? ¿Cómo se deben de ver? Y yo propongo lo siguiente. Creo que por un lado, primero necesitamos que los trabajadores digitales tengan acceso a sus propios datos. Entonces propongo sistemas con los cuales los trabajadores puedan tener acceso a esos datos. Después propongo que ya una vez que los trabajadores tienen acceso a esos datos, necesitamos que puedan utilizar esos datos, analizarlos, entender cuáles son los problemas que existen y empezar a abordar soluciones. Y ya después que puedan empezar a crear soluciones para sus problemas, pues necesitan sistemas que los ayuden a ejecutar esas soluciones. Y entonces en el día de hoy les voy a presentar esta investigación que he hecho en donde me concentro en crear sistemas inteligentes que ayuden a los trabajadores a coleccionar sus propios datos, ya que tienen sus propios datos, empezar a entenderlos, empezar a crear soluciones a sus problemas y empezar a ejecutarlos. Entonces vamos a empezar ahora con el tema de darle a los trabajadores datos. Bueno, por un lado es importante reconocer que ahorita las plataformas digitales tienen muchos datos de los trabajadores. Se crea un sistema de vigilancia sobre el trabajador. Pero, como mencionamos antes, el problema es que estos datos se utilizan para el beneficio de los trabajadores y para el beneficio de las plataformas digitales y se pueden usar principalmente para manipular a los trabajadores. Entonces, yo lo que argumento es, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esta dinámica, vamos a darle a los trabajadores acceso a sus propios datos. Y aquí conecto con unas ideas de teoría crítica de Foucault, que dice, ok, si tú tienes un sistema de vigilancia, el modo en el cual combates la vigilancia es mediante algo que se llama surveillance. Entonces, la vigilancia se concentra en alguien que tiene poder monitoreando a los que no tienen poder. El surveillance lo que se concentra ahora es la persona que no tiene poder va a poder monitorear a los que tienen poder.
Entonces yo me concentro en crear este tipo de sistemas para los trabajadores. Pero el problema es que los trabajadores pues no son expertos en datos. Entonces no les puedes crear a lo mejor cualquier herramienta para que coleccionen sus datos porque no van a entender, no van a saber qué es. Entonces, para poder resolver esto, yo soy del área de interacción humano-computadora y entonces dentro de esta área también hacemos entrevistas. ¿Y para qué nos sirven las entrevistas? Pues para entender las necesidades humanas que tienen las personas, entender ellos cómo se imaginan los trabajadores digitales este tipo de herramientas con el cual van a poder coleccionar sus datos. Entonces, hicimos entrevistas y sesiones de codiseño con trabajadores digitales y estudiamos, bueno, a ver, ¿cómo te imaginas estas herramientas con las cuales tú vas a poder ahora estar vigilando a tu jefe, vigilando tus plataformas de trabajo? Y entonces, pues a partir de ahí descubrimos que a los trabajadores era muy importante que la herramienta con la cual hicieran la vigilancia pudiera existir dentro tal cual de las plataformas digitales en las cuales el trabajador estaba operando. ¿Por qué? Porque era complicado para ellos luego tenerse que loguear en otra página, etc. Entonces querían que operara directamente dentro de las páginas laborales en los cuales digitales que ellos estaban. Entonces, para esto proponemos que se utilice web plugins con los cuales, pues el web plugin vive directamente en la plataforma digital de trabajo. Esta es una plataforma digital de trabajo que se llama Upwork. Y aquí nos concentramos también en algo que era importante para los trabajadores, que era, quiero saber cuánto trabajo no pagado estoy haciendo y cuánto dinero estoy perdiendo por eso. Algo importante a considerar es que las plataformas digitales de trabajo han cambiado la dinámica. Antes, por ejemplo, podías contratar a una secretaria en trabajo tradicional, por ejemplo, contratas a una secretaria y tú le pagas pues el día a la secretaria, ¿no? Y aunque, por ejemplo, si la secretaria te está contestando correos o está viendo cuál es su siguiente tarea que va a hacer, todo eso es tiempo por el cual se le paga a la secretaria, ¿no? Ahora, ese tiempo en el cual el trabajador, por ejemplo, le está contestando al cliente, está esperando que le llegue la siguiente chamba, etcétera, es tiempo por el cual no se le paga al trabajador. Y entonces, ese trabajo los trabajadores querían, era importante para ellos que lo pudieran cuantificar. ¿Por qué? Porque si no está cuantificado, también no se puede hacer mucho en términos de pelear por mejores condiciones laborales. Entonces, les creamos una herramienta de trabajo que vive como web plugin con el cual pueden coleccionar información acerca de colectivamente cuánto trabajo no pagado han hecho, que se llama trabajo invisible, y esto en cuánto resulta. Esta es una plataforma digital de trabajo que se llama Amazon Mechanical Turk. Y básicamente aquí los trabajadores tienen las diferentes tareas que tienen que hacer. Y aquí, por ejemplo, es un trabajador que está buscando pues las diferentes tareas que puede hacer, etcétera, y las va a completar. Nota que este tiempo en el cual está buscando tareas es tiempo por el cual no se le paga. Ahora bien, en esta parte de aquí, esta flechita que ven, ese es el web plugin. Entonces, el web plugin está traqueando el tiempo que le toma al trabajador, el tiempo que el trabajador, por ejemplo, invierte en este tipo de tareas que son no pagadas, que es buscar, por ejemplo, trabajo. Ay. Y entonces, bueno, aquí se está logueando el trabajador en la plataforma de trabajo y aquí está el web plugin que está traqueando pues cuánto tiempo el trabajador tiene que invertir en estas diferentes tareas, que está monitoreando, que está guardando información. Entonces, por ejemplo, aquí el trabajador está pues buscando tareas, está viendo cuánto tiempo le toma hacer tarea 1, vio que y aquí él puede ver, mira, a ver, buscando, me tardé tanto, mejorando mi perfil, porque también tienen que invertir tiempo en completar su perfil. La herramienta va coleccionando datos. Aquí el trabajador está ya completando una tarea y la herramienta está
coleccionando esa información. Aquí el trabajador completa la tarea y mete el código para recibir ya ahora sí el pago. Y la herramienta todo el tiempo está coleccionando información y le va diciendo al trabajador pues cuánto tiempo ha invertido en tareas pagadas, tareas no pagadas y el diferente tipo de tareas que ha tenido que invertir su tiempo. Y bueno, esto nos sirvió para después coleccionar, el hecho de que pudimos empezar a cuantificar cuánto tiempo invierten los trabajadores en tareas pagadas versus no pagadas, pudimos empezar también a calcular cuál era el salario mínimo que tienen estos tipos de trabajadores digitales en las plataformas de trabajo. Y entonces lo pudimos después conectar con periodistas que nos ayudaron a darle visibilidad a cuál era el problema de estas plataformas digitales de trabajo. Que por ejemplo le están pagando menos del salario mínimo. Amazon Mechanical Turk, que es una de las plataformas de trabajo digital de uno de los hombres más ricos del mundo, le está pagando menos del salario mínimo a sus trabajadores. Entonces, eso nos ayudó a que la prensa, el poderlo cuantificar nos ayudó a que la prensa pudiera empezar a entender el problema y después, también al tenerlo cuantificado, los gobiernos, por ejemplo, uno de los senadores de Estados Unidos, pudo entender, ¿sabes qué? Estas plataformas digitales de trabajo están tratando muy mal a los trabajadores en términos de cómo les están pagando. Y entonces les empezaron a escribir cartas hacia los plataformas digitales para pues ver cómo están tratando a sus trabajadores y que son también trabajadores pues en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Este fue un senador de Massachusetts. Asimismo, también, por ejemplo, el hecho de que ya lo puedes cuantificar ayuda también a que los gobiernos entiendan la importancia de que en estas plataformas digitales de trabajo sean más transparentes. Por ejemplo, recientemente también el gobierno federal de México empezó a crear cambios hacia sus plataformas digitales, hacia sus leyes alrededor de las plataformas digitales de trabajo, en donde dice que los algoritmos deben de ser más transparentes y conocidos por los trabajadores, justo luchando en contra de esos aspectos de manipulación que estábamos diciendo y de los hechos de la caja negra. Entonces, bueno, ya empezamos a ver cómo empezar a utilizar este tipo de herramientas, cómo empezar a crear herramientas que ayudan a los trabajadores a poder coleccionar sus propios datos. Vamos ahora a ver, ok, ya que tenemos los datos, ¿cómo podemos ahora crear herramientas inteligentes que ayuden a los trabajadores a entender los datos, entender los problemas a los que se enfrentan y proponer soluciones? Entonces, otra investigación que tengo es sobre justamente crear herramientas con las cuales los trabajadores puedan tomar sus datos y puedan empezar a entender sus problemas. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue que creamos un sistema que le llamamos GigSense, que lo que hace es que coleccionas los datos de los trabajadores y después estamos utilizando inteligencia artificial generativa para ayudarnos a hacer, poder crear clusters, poder crear agrupaciones de qué problemas se enfrentan los trabajadores con base a los datos que coleccionaron de sus plataformas digitales. Y después los trabajadores pueden empezar a trabajar en soluciones y así como también utilizar la inteligencia artificial para que los ayude a pensar en soluciones. Aquí está la interfaz que creamos. Nota que, por ejemplo, aquí, o por un lado a la izquierda tenemos el resumen de problemas. Después, abajo tienen lo que la inteligencia artificial les está proponiendo, pero dado que queremos que los trabajadores colaboren entre sí también, no solamente hagan copy-paste de lo que la inteligencia artificial está haciendo, creamos otra interfase que lo que hace es que los trabajadores pueden tomar lo que está diciendo la inteligencia artificial, pero colaborar con otros para proponer soluciones a sus problemas, tener toda una discusión. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos empezar a crear sistemas que ayudan a los trabajadores a ver qué problemas se enfrentan en el trabajo y empezar a proponer soluciones. Dentro de mi área de interacción humano-computadora, hacemos lo que se llama estudios de usuario y entonces ya que creamos el sistema,
hicimos pruebas con los usuarios para entender, a ver, si nuestro sistema es mejor que a lo mejor sistemas tradicionales, qué tan bueno, qué tan malo es. Y entonces, por ejemplo, los trabajadores completaron diferentes tareas de, por ejemplo, identificar problemas, proponer soluciones, y vimos que nuestro sistema ayudaba a que fueran más rápidos en completar esas tareas, lo cual puede ser bueno, especialmente porque esos trabajadores digitales muchas veces no tienen tanto tiempo para participar en acción colectiva. Asimismo, vimos que con nuestro sistema los trabajadores estaban sacando soluciones con más, que eran más viables. La gráfica a la derecha muestra el eje Y, muestra qué tan viable es una solución con base a expertos que estaban viendo las soluciones que los trabajadores estaban proponiendo. Expertos le ponían una calificación, y vimos que con nuestro sistema los trabajadores podían sacar soluciones más viables. Y entonces, ahorita estamos viendo, por ejemplo, bueno, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y los datos para crear sistemas para los trabajadores y, por ejemplo, que los ayuden a luchar en contra de, pues, soluciones, problemas a los que se enfrentan en sus sistemas de trabajo. Ahora vamos a ver otros ejemplos de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y los datos para empoderar a los trabajadores. Y aquí conectamos con teorías de cultura. La teoría de cultura nos dice que las personas tienen diferentes percepciones de tiempo, y esas percepciones de tiempo afectan el modo en el cual trabajan. Entonces, personas que son de culturas monocromáticas, que usualmente es, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, consideran, sus creencias de su cultura es: el tiempo no es flexible. Entonces, dado que el tiempo no es flexible, consideran que los horarios tienen que ser muy estrictos y les gusta hacer una tarea a la vez. Y también sus interacciones sociales son más estructuradas, es decir, tienen, por ejemplo, ahorita es el tiempo de trabajar, no voy a estar interaccionando con otras personas, ahorita es el tiempo de cotorrear con mis amigos, y ese es el tiempo. Entonces, el tiempo lo tienen muy seleccionado y puesto para las diferentes tareas que tienen enfrente. Resulta que hay otro tipo de culturas que se llaman los policromáticos, que usualmente, por ejemplo, es de Latinoamérica, el sur global. Consideran que el tiempo es flexible. Entonces, como ven el tiempo flexible, pues hacen muchas tareas al mismo tiempo, porque no consideran que, ¿sabes qué? Ahorita tengo a fuerzas que hacer solamente esta tarea y no puedo hacer otra, sino consideran, ¿sabes qué? Ahorita puedo hacer esta tarea, también puedo hacer esta otra tarea. Y también, dado que consideran que el tiempo es flexible, pues le dan más valor a las interacciones humanas que, por ejemplo, su trabajo. Entonces, no les va a molestar, si están trabajando, de pronto tener una interrupción y charlar con su mamá o con su amiga, etc. Entonces, pero el problema es que muchas de las plataformas de trabajo que existen vienen del norte global. Entonces, y aquí siguen una filosofía en donde consideran, bueno, ¿sabes qué? Vamos a... todo mundo tiene que hacer una tarea a la vez. Si está trabajando, no va a tener interrupciones de otra cosa, nada más se va a concentrar en esa tarea. Pero, pues, lo que nosotros pensamos, eso tal vez no es cierto. Las personas tal vez sí les agrada poder ser interrumpidos, especialmente si va con su cultura. Entonces propusimos herramientas de trabajo que ahora fueran más, que fueran más, que tendieran mejor a la cultura de la persona y se adaptaran a la cultura de la persona. Entonces, nuestra herramienta primero categoriza con un examen que ha existido por décadas sobre si eres monocromático o policromático. Nuestra herramienta clasifica a los trabajadores en esos dos tipos, y después la herramienta se adapta a los trabajadores con base a su contexto cultural y les da recomendaciones de trabajo con base a su contexto cultural. Entonces, por ejemplo, personas que son monocromáticas, por ejemplo, del norte global,
lo que hace es de que, ok, ¿sabes qué? Nada más vas a hacer una tarea a la vez, tienes esta tarea, ya la terminaste, tienes esta otra tarea y solamente te voy a estar recomendando tareas mientras estás en la plataforma de trabajo. Aquí esto es también es un web plugin y solamente mientras está en la plataforma de trabajo le vamos a dar recomendaciones. Ahora, pero si eres alguien que es policromático, por ejemplo, del sur global, también vas a tener esta herramienta en donde te vamos a estar dando recomendaciones de trabajo mientras trabajas, pero sabes que también te las vamos a dar mientras estás haciendo otras actividades. Por ejemplo, a lo mejor estás en Facebook chateando con tus amistades, pues también vamos a aprovechar y darte recomendaciones de tareas si quieres. Asimismo, también les vamos a dar recomendaciones. Por ejemplo, a lo mejor estás ahora en PowerPoint creando las invitaciones de tu boda. También te vamos a dar las notificaciones, considerando que para culturas policromáticas es aceptable este aspecto de estar haciendo múltiples tareas a la vez y se sabe que el tiempo es flexible, no hay un tiempo específico para hacer ciertas actividades. Y de nuevo hicimos un estudio de usuario, en donde lo que descubrimos fue que los trabajadores policromáticos, eso es del sur global, que estaban utilizando nuestra herramienta, que le pusimos Culture Fit, era el único caso en el cual logramos incrementar significativamente su salario. De todos los demás, a pesar de que aquí se ve en unos con cierto, con cantidad de subidas, los demás no fue significativo. El único que fue significativo fue para los que eran policromáticos y que estaban utilizando nuestra herramienta. Nosotros argumentamos que esto es porque son estos trabajadores policromáticos, por ejemplo, del sur global, usualmente no se diseña para ellos, no se diseña para sus necesidades. Como mencionábamos, muchos de los diseños vienen del norte global. Entonces, si nosotros empezamos a diseñar ahora para, por ejemplo, los trabajadores de Latinoamérica, lo que estamos viendo es que la herramienta realmente sí puede tener un impacto significativo en sus vidas, en términos de, por ejemplo, aumentar su salario. Entonces, creemos, y por ejemplo, para los otros trabajadores, pues a lo mejor no había tanto cambio porque siempre se diseña para ellos. Entonces, esta nada más era una herramienta más de las que existen. Entonces, creemos que es importante empezar a diseñar para estas poblaciones que muchos se olvidan de ellos, especialmente porque te puede ayudar a tener te ayuda a tener una ventaja competitiva en términos de lo que tu herramienta puede lograr, especialmente cuando diseñas para poblaciones que han sido olvidadas. Y entonces, siguiendo esta lógica, por ejemplo, hemos diseñado para los trabajadores en zonas rurales. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Muchos trabajadores en zonas rurales se tienen que salir de sus pueblos debido a que no hay casi oportunidades laborales. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues mira, vamos a crear herramientas que los enseñen, herramientas de inteligencia artificial que los enseñen cómo subirse a estas plataformas de trabajo digitales. Y entonces, y la UNESCO, y entonces así logramos que estos trabajadores rurales ya no tengan que a lo mejor salirse de sus pueblos, sino se quedan directamente en sus pueblos encontrando estos trabajos digitales, por ejemplo, de hacer pósters, etc. Y algo interesante fue que conectamos con las bibliotecas públicas de estos estados rurales. Este es el estado de West Virginia y podemos ver el estado tiene como sus diferentes colonias y las diferentes, o delegaciones, más bien tiene sus diferentes delegaciones ese estado. Y el estado, las delegaciones, el color te dice cuál es el nivel socioeconómico que existe en el estado. Las estrellas son bibliotecas públicas. Algo interesante es notar que en Estados Unidos, delegaciones rurales que están económicamente muy mal, aún así tienen una estrella, es decir, tienen bibliotecas públicas.
Entonces, lo que hicimos fue conectamos con las bibliotecas públicas para que estas personas de zonas rurales puedan acceder a la infraestructura de cómputo y así puedan aprender habilidades digitales, con lo cual se pueden montar estas plataformas de trabajo digital y así tal vez no tener que irse de sus pueblos. La UNESCO reconoció esta investigación como una de las más impactantes del mundo y especialmente debido a que estamos diseñando para poblaciones que usualmente son olvidadas. Por ejemplo, las poblaciones rurales en Estados Unidos no son muchas veces olvidados. Entonces, lo que yo les recomendaría es considerar cómo pueden diseñar para estas poblaciones que son muchas veces olvidados. También he estado trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creamos inteligencia artificial adaptada a la cultura mexicana para que ayudara con diferentes trámites digitales. También he trabajado con la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México y creamos inteligencia artificial interactiva con el cual las mujeres de gobierno, las trabajadoras de gobierno le podían dar mejor seguimiento a víctimas de violencia doméstica, especialmente para darle mejor seguimiento a mujeres que estuvieran experimentando problemas con femicidio. Y bueno, en general creo que hay mucho valor en pensar cómo podemos crear herramientas de inteligencia artificial que estén diseñadas para los trabajadores. Y creo que también hay valor especialmente en considerar a los trabajadores que han sido olvidados tradicionalmente. Por ejemplo, a los de zonas rurales, a lo mejor a los trabajadores del sur global, debido a que muchas de las herramientas que tenemos se diseñan para el norte global. Y bueno, muchas gracias. Aquí está mi información. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. ¿Nos escuchas? Sí. Listo. Abrimos una ronda de preguntas. ¿Me escuchan mejor? Ahí está. Sí. Preguntas. Abrimos. Hola, Saif. Muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Arturo y me hiciste reflexionar con lo que nos compartes sobre elementos que hemos trabajado aquí en el seminario en esta temporada anteriormente. Por ejemplo, en alguna de las conclusiones a las que habíamos llegado es de que en la actualidad, con este auge de las inteligencias artificiales, pues ahora estaban en manos, esta tecnología, este desarrollo estaba en manos de empresas privadas y por ende sujetas a sus intereses comerciales. En contrario de que era muy difícil, muy costoso desarrollar ese tipo de tecnologías en las universidades para un beneficio social. Por ahí habíamos llegado a esas conclusiones en los temas anteriores. Pero ahora, con tu exposición, pues se abre un panorama de que también podemos desde las universidades, con este compromiso social, utilizar partes de las inteligencias artificiales para atender estas situaciones, ¿no? Entonces ahí, a partir de este planteamiento, que me pareció muy interesante, me gustaría saber tu opinión, o más bien tu experiencia de qué tan costosos, porque eso tiene mucho que ver, y tú conoces muy bien las universidades públicas. Aquí en la UNAM tenemos presupuestos limitados, pero qué tan costoso es un desarrollo como los que tú haces en este caso, o si reside más a lo mejor en los equipos de trabajo, en la creatividad de las personas, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor para que podernos dar cuenta y decir, bueno, las universidades tenemos algo que hacer todavía con inteligencia artificial, más allá de los intereses comerciales de muchas empresas. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Ah,
Muchas gracias. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, perfecto. Em, Me parece una excelente pregunta. De hecho, mi agenda de investigación surgió a partir de que estuve en Microsoft. Entonces estuve trabajando en Microsoft y cuando estuve ahí me planteé mucho sobre qué cosas no podemos, qué cosas son las que haría desde la universidad que a empresas privadas no les interesaría. Justo eso es lo primero que mencionas. Creo que vale mucho la pena sentarse y por un lado pensar, a ver, ¿qué tipo de investigación es la que a las empresas privadas no les interesa tanto? Porque, por ejemplo, a lo mejor diseñar herramientas para los trabajadores, pues no vas a tener tantas ganancias, ¿no? Como si estás diseñando, pues para las ganancias de la empresa. Si estás diseñando para personas de zonas rurales, que tal vez muchas veces son pobres, igual no vas a tener el mismo tipo de ganancias a que si estás diseñando para personas de clase alta, de que viven en Europa y en grandes ciudades de Estados Unidos. Entonces, creo que hay mucho valor en pensar qué tipo de investigación sobre inteligencia artificial no les interesa a las empresas privadas hacer. Porque ahí hay como huecos que nosotros podemos cubrir. Segundo, creo que también hay valor en pensar, los sistemas que yo estoy creando, de hecho, no son muy caros en hacer. O sea, yo estoy conectando con el API, por ejemplo. Esta herramienta básicamente es un web plugin. Es algo, o sea, yo diría que los costos es especialmente sobre... Y ahí teníamos un sistema de recomendación relativamente sencillo. El sistema, los costos era más sobre el hosting de la herramienta. Entonces no era, y a lo mejor un poco de guardar los datos, pero, o sea, no estábamos guardando datos tan masivos, entonces los costos no se estaban incrementando tanto. De modo similar, por ejemplo, este sistema que creamos, estamos utilizando el API de OpenAI y no, o sea, no, o sea, sí hay un costo por utilizar el API, pero no eran costos tan grandes. Yo diría que vale mucho la pena pensar en qué cosas a las empresas no les interesa hacer porque no va con su interés comercial y a partir de ahí empezar a crear tu agenda. Por ejemplo, unos de mis estudiantes querían hacer investigación sobre como nuevos modelos de IA generativo, etcétera. Ese tipo de investigación no conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en competencia justamente con las grandes empresas. Y entonces, y lo mismo que mencionas, o sea, tal vez no tenemos los recursos en términos de cómputo, de datos. Entonces, creo que vale más la pena pensar, a ver, ¿qué cosas sí puedo hacer, por ejemplo, con los recursos que tengo y que además a estas grandes empresas no les interesa hacer? Porque eso estás ahí cubriendo huecos importantes que como mencionas, lo puedes ver también como un deber social. O sea, y también en términos de, yo diría deber social y también en términos de deber de conocimiento. Por ejemplo, a lo mejor no sabríamos los imaginarios que quieren ver los obreros debido a que las empresas grandes no están conectando con ellos. Gracias. En esta, hola, mi nombre es Pablo. Este, en este trabajo que nos compartiste, esa cadena. ¿Qué tan difícil fue conseguir los datos? O sea, para cuestiones de inteligencia artificial se necesitan datos. ¿Qué tan difícil fue conseguir esos datos con ese contexto cultural del que nos hablas y es muy importante para diferenciar qué se necesita para categorizar o clasificar o hacer estas
calendarizaciones de las tareas de los trabajadores. Gracias, muchas gracias, Pablo. De hecho, aquí en esta investigación, lo que hicimos fue que conectamos con teoría de cultura para entender cómo las personas ven el tiempo. Entonces, ahí nosotros no coleccionamos nada de datos o sea, para, por ejemplo, hacerles la categorización. Conectamos con teorías de cultura que ya estaban establecidas por décadas y utilizamos su examen que tienen y ese examen simplemente se lo damos a los trabajadores, los categorizamos en si son monocromáticos, policromáticos y después con base a eso nuestro sistema ya simplemente se adapta, o sea, la inteligencia artificial en este sistema es en un sistema de recomendación de tareas y utilizamos que no sea tan... el sistema de recomendación funciona con pocos datos. Va aprendiendo qué datos le gusta hacer al trabajador y con base a eso se los va mostrando. Pero creo que hay valor, por ejemplo, de nuevo pensando, ok, a lo mejor tengo limitados los datos, conviene conectar con otras áreas que han trabajado, o sea, por ejemplo, hay otras áreas como los estudios de cultura, que son de sociología, que ya han estudiado a lo mejor ciertos problemas por mucho tiempo y podemos así utilizarlos para no tener que nosotros coleccionar nuestros propios datos o hacer nuestras propias entrevistas de cómo las personas están viendo el tiempo. Entonces, este sistema, de hecho, utilizamos poco, o sea, sí tenemos bastantes datos porque, o sea, nuestro sistema web plugin colecciona los datos de las tareas y de cómo lo hacen los trabajadores, pero para entrenar nuestro sistema no necesitamos muchos datos. Hola, soy Rodrigo. No sé si me escuchan. Sí, bueno, ¿sí me escuchas? Ok, perfecto. Quería preguntarte un poco sobre el estudio en la parte de, más bien, si tenían algún tipo de evaluación sobre las tareas comparativamente entre los policromáticos y los monocromáticos. O sea, más que nada como para tratar de obtener información, porque puede haber muchos sesgos y muchas como ideas de que realmente algunos son más productivos que otros y que aparte pueden tenerlo como de una mejor manera o digamos subjetivamente. Era eso, pues si tenías alguna información sobre esta parte. Sí, buena pregunta. Lo que hicimos fue, no vimos cambios en el tipo de tarea que los monocromáticos querían hacer versus los policromáticos. Lo que hicimos fue que primero estudiamos a los trabajadores monocromáticos y los policromáticos sin la intervención. O sea, sin ninguna intervención, estudiamos cómo estaban haciendo las tareas, coleccionamos datos de qué tipo de tareas estaban haciendo. No vimos cambios entre los dos grupos. Después lo que hicimos fue que ya los dividimos en monocromáticos que tienen nuestra intervención, o sea, con nuestra herramienta, monocromáticos con control, policromáticos con nuestra intervención y policromáticos control, es decir, haciendo las cosas como siempre lo han hecho. No vimos que hubiera cambio en los 4 grupos sobre el tipo de tarea que estaban haciendo. No, perdón, pero ay, me refería más bien a qué tan bien están hechas las tareas. O sea, si había alguna evaluación ahí comparativamente entre esos dos grupos o de eso no hay información. Eso no, esa información no la coleccionamos, pero de hecho eso podría ser también interesante, porque tenemos información sobre si les rechazaron la tarea, pero creo que o sea, no vimos que por ejemplo, no tenemos información sobre, por ejemplo, una calificación de la tarea, por ejemplo, tienen 10 o sacaron 5, sino nada más como el cliente les aceptó o no les aceptó la tarea. Y en ninguno de los casos vimos que hubiera diferencia en si a cierto grupo le aceptaban más tareas que a otro. Sí, me explico, pero sí estaría interesante a lo mejor estudiar, por ejemplo, si
Sí, a lo mejor hay sesgos en los trabajadores policromáticos, a lo mejor los podrían estar evaluando a lo mejor más mala onda y tal vez o sea, como más estrictos, donde les rechazan las tareas y tal vez lo hacen por el hecho de que, o sea, como que hay diferencias a lo mejor culturales en entender cómo están haciendo las tareas. Entonces, eso sí estaría interesante como analizarlo más. Pero en nuestro grupo no vimos que un grupo tuviera más, por ejemplo, rechazados que el otro de tareas. Ok. Gracias. Y buena pregunta. Parece que están pensando sus preguntas todavía, Saif. Tomen su tiempo. De hecho, eso lo hago mucho en mi clase, que es permitir que las personas tengan tiempo. Y no, pero además estas preguntas han sido muy interesantes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una pregunta. Dándole un vistazo así a las versiones anteriores y a las actuales de los términos para poder utilizar las API de plataformas como Uber, como Rappi, y las cosas que tienen, las cosas que exponen son muy diferentes entre las plataformas, algunas para poderlos integrar a cualquier cosa dan relativamente poca información y a otra, dependiendo del token, básicamente lo que quieren es saber para qué las voy a utilizar para poder dar más o menos información y la cantidad. Tuvieron problemas para poder recopilar la información, dado que sabían que lo estaban ocupando para este fin. ¿Cómo se pusieron cuando les dijeron que era para un bien social? Sobre todo porque los términos, por ejemplo, el de Didi sí es muy restrictivo y dice que no se puede usar, por ejemplo, para estudios, o por lo menos lo decía la versión que estaba todavía a principios de año. ¿Tuvieron problemas para la investigación? ¿Cómo lo Sí, sortearon? de hecho, no estamos. Sí tuvimos problemas. De hecho, el cultural originalmente lo estábamos haciendo con Toloca, que es una plataforma digital de trabajo. Y de pronto nos dijeron, ¿sabes qué? No, ya no pueden. Y teníamos coautores, nuestros coautores eran de esta plataforma. Tuvimos especialmente problemas porque de pronto se empieza a ver como que pues estás exponiendo a lo mejor las condiciones laborales y entonces a las plataformas de trabajo pues no les conviene, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso fue que Jeff Bezos fue cuestionado por los senadores de Estados Unidos. Lo que hemos estado haciendo es no depender de los APIs. Entonces, por ejemplo, estas herramientas, lo que hacemos es que nosotros nuestro web plugin se encarga de coleccionar esos datos por su cuenta. Mediante los web scraping. Mediante web scraping estamos coleccionando nosotros los datos y así ya no tenemos que depender del API. Justo por lo que mencionas de que por un lado también te están cambiando a cada rato el tipo de dato que puedes acceder, de pronto te pueden bloquear. En el caso de Toloca nos salimos, de hecho ya no continuamos trabajando en esa plataforma digital, porque el modo en el cual nosotros trabajamos es, creamos la herramienta, o sea, nuestra herramienta de hecho sigue funcionando en Toloca, pero nos estaba costando trabajo reclutar trabajadores que usaran nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que posteamos un trabajo en la plataforma y les decimos, oye, te pago porque utilices mi herramienta y participes en ese estudio. Toloca de pronto nos empezó a bloquear, nos empezó a decir, no puedes, tú ya no puedes estar reclutando trabajadores para las diferentes cosas que quieras. Y entonces, pues nos hemos cambiado de plataformas laborales y ahorita ya no estamos, ya no, hemos estado menos públicos con las plataformas digitales. O sea, por ejemplo, con Toloca, que es esta plataforma digital con la cual hicimos este estudio, ahí está Toloca.
El problema era que pues estábamos colaborando de cerca con ellos, entonces ellos sabían sobre lo que estábamos haciendo, entonces nos ya de plano al final nos bloquearon. Pero sí, sí lo hemos experimentado. Yo creo que el truco ahí está en no depender de sus APIs, crear herramientas con las cuales tú puedas coleccionar los datos sin necesitar que la empresa, ellos te den el API. Y yo creo que hay mucho valor en pensar cómo, por ejemplo, cómo diseñas para, o sea, justo los trabajadores de Latinoamérica. Creo que hay mucho, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, yo quiero preguntar si hay un caso de éxito o mediano éxito respecto a lo que nos explicaba sobre los patrones, ¿no? Que invierten, los que crean pues, las fuentes de trabajo, de que les haya funcionado y hayan eficientizado su forma de trabajar, lo que nos explicaba al inicio, al encontrar mejores soluciones de los trabajadores. Y otras, si gobiernos como el de nuestro país, que son más enfocados en este tiempo a lo social, si hay menos obstáculos para poder implementar las aplicaciones y entonces en un aspecto emocional y social, ¿hay algún registro, beneficio de las aplicaciones que se están desarrollando? Lo que nos comentaba en México, por ejemplo, para los asesinatos, los atentados contra feminicidios, ¿sí? Eh, por lo que le decía a mi compañero anteriormente de Uber y Didi, pues ya enfocado a Latinoamérica, hay un campo mayor para poder implementar estas herramientas y obtener los datos de qué tanto bienestar también funciona en los trabajadores, ¿no? Porque lo que nos explicaba anteriormente es que pues la gente no quiere participar y se llena de miedo y los empiezan inclusive pueden perder su trabajo. Esa es mi duda, ¿cómo están recopilando esos datos? Ok, muchas gracias por todas las preguntas muy, muy interesantes. Por un lado, sobre lo de hay trabajadores que sí se han beneficiado con estas técnicas, sí, y de hecho los pueden buscar en YouTube. Por ejemplo, algunos se llaman Super Trucker, que es el nombre que se ponen a este tipo de trabajadores digitales. Comparten videos de ellos mismos sobre sus estrategias que tienen y cómo están trabajando, cómo utilizan las herramientas para incrementar sus salarios. Y es bastante interesante como ver todas las estrategias que tienen para ser muy buenos en su trabajo digital. Entonces, por un lado, recomendaría checar, definitivamente hay varios casos de éxito de trabajadores que han logrado obtener buenos ingresos en estas plataformas digitales. Por otro lado, sobre a lo mejor trabajar con gobiernos y que si a lo mejor este gobierno es más amigable para estos, como este tipo de herramientas, yo diría que el problema, la realidad es que es un ecosistema político y es también entender que hay una frase que me gusta, básicamente es como o sea, yo creo que no es tan sencillo poder trabajar con los gobiernos, a pesar de que se presenten como que son amigables, debido a que cada actor tiene sus diferentes intereses. Entonces, tienes que entender, por ejemplo, qué motivación tendría cierto grupo político, a lo mejor, o agencia de gobierno, para trabajar contigo y para poder empujar adelante ciertas tecnologías. Y eso toma un poco de tiempo, o sea, tienes que como ir construyendo ese lazo, un poco como emprender, o sea, por ejemplo, cuando eres un emprendedor, estás buscando a inversionistas que le quieran dar dinero a tu empresa. En el caso de los gobiernos es que quieran ahora invertir no, tal vez a veces ni siquiera es cuestión de dinero, sino que quieran, por ejemplo,
tu sistema que creaste que lo quieran implementar con su población. Entonces, aunque un gobierno se presente como que es para el bien social, etcétera, no siempre, no significa que van a adoptar las tecnologías que estás haciendo, sino que los tienes todavía que convencer que lo que estás haciendo va con, o sea, que a lo mejor le va a ayudar a, no sé, el secretario a que pueda, a que pueda avanzar ciertas metas que quiere, etcétera. Entonces, diría que sí hay un trabajo que hacer en esos casos. No sé si alguien más quiere compartir cómo han colaborado con gobiernos, pero, o sea, yo diría que no es tan sencillo. Y por otro lado, también hiciste una pregunta muy interesante sobre cómo pensar como en la seguridad del trabajador, dado que, ¿qué tal si, por ejemplo, la herramienta que le estamos dando a lo mejor no va con las reglas de la plataforma digital? Siempre buscamos que nuestras herramientas vayan con las reglas de la plataforma digital. Y es por eso también que nosotros tenemos nuestros propios modos de coleccionar los datos para no ir, o sea, justamente para no ir en contra de lo que las plataformas digitales te estén poniendo de reglas. Porque sí es muy importante estar pensando en mantener la seguridad de los trabajadores. Creo que ya no tenemos preguntas, Saif. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias.